Bienvenidos a nuestra actividad de esta tarde-noche. Vamos a dar inicio a nuestra clase, tomando en consideración pues que ya son las 17 con 40 minutos. Antes de iniciar nuestro tema, pues hemos querido compartir con ustedes una de tantas oraciones que se han escrito en relación a la profesión del profesional del derecho, es decir, el abogado. Y una de ellas, pues, la escribió Tomás Moro. Tomás Moro, pues, fue un gran jurista inglés, fue político, fue escritor, fue profesor o docente en su época y también fue juez. Posteriormente, pues, también fue un gran teólogo y debido a que a su teología, pues, se involucró en lo que es la Iglesia católica, por supuesto, y pues al final fue canonizado y beatificado. Y pues la historia de este, no solo jurista, sino también santo, porque ahora se le conoce como Santo Tomás Moro, pues fue decapitado a los 53 años o 56 años, en virtud de que no acató órdenes de en ese tiempo del rey Enrique VIII. Y fue acusado de alta traición y posteriormente ejecutado mediante fue decapitado. Eh, pues para meditar y reflexionar rápidamente, pues él en esta oración prácticamente tiene un contenido profundo y sobre todo pues aborda tantos aspectos que todo profesional de derecho debe observar en el ejercicio de la profesión. Pues en la medida en que el abogado sea más eficiente, más estudioso, más capaz, más competente, pues obviamente los derechos y los intereses de su defendido o de la parte que requiere sus servicios profesionales, pues va a estar garantizada en que va a hacer un buen papel o se va a desempeñar no solo profesionalmente, sino dentro de la ética. Y él habla ahí, pues, de muchos aspectos. Por ejemplo, habla del argumento, ¿no? Dice, Señor, permíteme ser hábil en el argumento. Sobre todo hoy en día, pues, en todas las áreas del derecho, no solo la penal, en donde hoy, pues, la mayor parte del proceso penal es oral, las demás materias o las demás áreas del derecho también van hacia ese camino sobre la oralidad. Y en una audiencia, en un debate, pues la oralidad juega un papel determinante como un principio del proceso penal y pues por eso es que él habla del argumento. Es decir, que el abogado debe tener argumentos no solo jurídicos, técnicos y probatorios para convencer al juez o al tribunal. Y también señala que el abogado debe ser preciso en el análisis. Por supuesto, cuando uno analiza un caso, un expediente, etcétera, debe ser riguroso, responsable y en cuanto al análisis y el estudio de ese caso, de ese proceso. Y por supuesto, el estudio es vital para poder desarrollar o desempeñarse como un profesional eficiente. Y también él habla sobre la franqueza con los clientes, es decir, debe ser uno sincero con los clientes y no mentirles en el sentido de ofrecerles o garantizarles la obtención de un resultado que sabemos que no vamos a obtener y que al final, pues lo único que va a generar o provocar es una desilusión, es digamos, una frustración para la persona que ha requerido los servicios profesionales. Y también honesto con los adversarios, porque en la práctica y en la realidad, sobre todo en el juicio penal, en los debates o en las audiencias, muchas veces ya no se discute técnica y jurídicamente un caso, sino que más que todo se aluden a las instituciones o a las personas. Entonces, eso también es importante observarlo, que digamos, si bien es cierto, somos contraparte, pues eso no implica de que no se respete la dignidad y la profesión, sobre todo de la otra parte. Pues él también señala aquí que, digamos, cuando él dice, siéntate a mi lado en mi escritorio y escucha conmigo las necesidades de sus clientes, pues más que todo
Ahí podemos hacer referencia de que él está pidiendo discernimiento, sabiduría para poder entender y comprender los conflictos o los problemas que le sean planteados por las personas que requieren sus servicios profesionales. Y también, pues, se refiere a que cuando dice lee junto a mí en la biblioteca y permanece a mi lado en la corte, pues obviamente él está queriendo, pues que en este caso, refiriéndose a Dios, ¿verdad? Em, Esté ahí a su lado, acompañándolo, dándole ahí sí que la sabiduría, las habilidades y las destrezas que necesita para poder desempeñarse en la corte, en una audiencia, en un debate o en cualquier otra diligencia en la que tenga participación como profesional del derecho. Y luego concluye diciendo que para que hoy al tratar de ganar un caso no pierda mi alma. Es decir, que es una reflexión profunda la que hace este autor de esta oración del abogado. Como les digo, no es la única oración, sino que hay varias oraciones en relación al abogado, pero pues a mí me llamó la atención esta que para mí encierra un significado profundo en relación a la profesión de abogado y notario. Bien, entonces ya con esto, esta mínima o breve reflexión sobre la oración del abogado, pues vamos a entrar a conocer el tema de hoy que se refiere concretamente a lo que es el proceso penal. Definitivamente la mayoría de nosotros, y ustedes por supuesto, eh, escucha constantemente el término o lo que es el proceso penal. Pues cotidianamente en los medios de comunicación, tanto escritos, televisivos o radiales, es noticia muy frecuente que se inició proceso penal contra X persona o se detuvo a una persona y va a ser sometida a un proceso penal, etcétera, etcétera. De manera que todos tenemos una noción o ideas esenciales o elementales en torno a lo que es el proceso penal. De manera que si yo le pregunto a Irene Sofía Méndez, ¿y qué es el proceso penal para usted? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, proceso penal, como bien lo dice la palabra, son todos esos como eh, pasos, si así se le puede llamar, que tenemos que seguir para poder eh, eh, hacer valer la norma, sí, la norma. Ya, que son etapas que se Exactamente. desarrollan para hacer valer la norma. Muy bien. Josué Rivera, para usted, qué es el proceso penal? Me está escuchando Josué Rivera. Andy Noelia o Noel Santiago, ¿qué es el proceso penal para usted? Buenas noches. Buenas noches. Dile que no le escucho porque está cayendo una tormenta fuerte. Bueno, no tenga pena, ahí lo disculpamos. Dale, Decía gracias. que Andy Noel Santiago, ¿qué es el proceso penal para usted? ¿Qué es el proceso penal? Ajá, Pues como ya lo hemos visto en otras clases, ¿vale? Que se ha dicho que el proceso penal pues, es un conjunto de normas jurídicas que buscan pues al final regular el proceso de todos los delitos pues que regula penales directamente. O sea, en sí es un proceso, es un conjunto de normas jurídicas que ujú, regulan el proceso de todos los temas de carácter penal. ya. Conjunto de normas jurídicas regulan el proceso penal. Muy bien. Heidi Elizabeth, gracias. Heidi Elizabeth, ¿qué podría agregarnos a eso? Buenas tardes, Gustavo, licenciado. buenas tardes. Gustavo Álvarez dice que para garantizar el debido proceso.
Bien. Sí, dígame, Heidi. Pues como lo mencionaban mis compañeros, sí, es como el poder del Estado que tiene el poder de coerción para poder hacer cumplir la norma en la que se regula el Estado. Ya. El poder del Estado. Muy bien, sí, es uno de los principios que se aplican en el proceso penal, que es la oficialidad y la intervención del Estado. Dice Josué Gutiérrez, regula la potestad punitiva del Estado. También es cierto. Henry dice, ese proceso que establece orden y protege a las personas en sus garantías. Normas internas y públicas que regulan el desarrollo. Muy bien. Bien, como ya podemos apreciar, cada uno de los compañeros que intervino hizo referencia a elementos muy importantes que estructuran una definición de lo que es el proceso penal. De manera que todos tenemos una noción de lo que es proceso penal. Sin embargo, pues es importante que podamos definirlo de manera quizá técnica y jurídica para entender y comprender realmente qué es el proceso penal. En la presentación aparecen dos definiciones tan simples y sencillas de lo que podemos entender o definir lo que es un proceso penal. La primera definición, como decía alguno de los compañeros, que es el conjunto de normas jurídicas, por supuesto, pero también además de ser un conjunto de normas jurídicas, es el conjunto de etapas y actos jurídico-procesales vinculados entre sí. Si queremos desentrañar el primer párrafo que dice que es el conjunto de etapas y actos jurídico-procesales vinculados entre sí, es porque efectivamente en el desarrollo, tanto el inicio, desarrollo y finalización de un proceso penal, hay una serie de actuaciones, hay una serie de diligencias, hay una serie de resoluciones o decisiones judiciales. Por eso se dice que es el conjunto de etapas, porque el proceso penal guatemalteco, vamos a ver más adelantito, está estructurado de 5 etapas o 5 fases. Y cada una de las fases o etapas tiene un contenido específico. Y entonces, al desarrollarse el proceso penal o al nacer a la vida jurídica, para que el mismo pueda materializarse, es menester que estas etapas se realicen, se desarrollen. Y por supuesto, esas etapas, a su vez, lo constituyen actos jurídico-procesales, que van íntimamente relacionados, íntimamente entrelazados. Y, por supuesto, todos esos actos jurídico-procesales tienen una finalidad, un propósito. Y, de acuerdo a la definición, dice, tienen por objeto regular el procesamiento penal de una persona a quien se le atribuye la comisión de un delito o de una falta. Ya sabemos que, de conformidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente el artículo 6, dice que solo puede detenerse o iniciarse proceso penal contra una persona siempre que exista la comisión de un delito o una falta. Es decir, podemos decir entonces que la inercia o el motor que activa el proceso penal es definitivamente que exista la comisión de un delito o una falta. En otras palabras, no puede existir un proceso penal contra una persona si no existe la comisión de un hecho punible o la comisión de una falta. De manera que es imperativa o imperativo la concurrencia de la comisión o la infracción del Código Penal, bien por la comisión de un delito o una falta. Y eso es lo que genera y provoca de que el proceso penal pueda nacer a la vida jurídica. Por otro lado, también encontramos en lo relativo a la segunda definición. Cuando se dice que es el procedimiento jurídico, vamos a
ver, hay un compañero que tiene activado su teléfono, su micrófono. Les decía que en cuanto a la segunda definición, dice que el proceso penal es el procedimiento jurídico. Y es un procedimiento jurídico porque está enmarcado, está dentro del marco legal. Es decir, que un proceso penal no puede sustraerse de la formalidad de la legalidad. Y o sea, ese procedimiento tiene que ser estricta y eminentemente jurídico. ¿Por qué? Porque se, digamos, constriñe en normas jurídicas y de acuerdo a la ley. Y luego dice la definición mediante el cual el Estado, como decían algunos compañeros, que el Estado interviene, participa en un proceso penal, dice a través, por supuesto, de sus órganos competentes y creados para el efecto, a través de los órganos competentes, ¿ya? Hace efectivo la aplicación del derecho penal sustantivo contra la persona a quien se le imputa la comisión de un delito o falta. Ahí prácticamente estamos, en la definición, estamos advirtiendo que el proceso penal, al darse la comisión de un hecho punible, pues es imperativa la intervención o participación del Estado. Y por supuesto, el Estado va a participar, va a intervenir en ese proceso penal a través de instituciones que el propio Estado creó para que administraran justicia. En este caso, la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, como ya vimos, lo que establece el artículo 203 constitucional, referente a que la potestad que tiene el organismo judicial y la Corte Suprema de juzgar y ejecutar lo juzgado. Y por su parte, el Ministerio Público pues tendrá que actuar en el ejercicio de la acción penal pública o la investigación. Entonces, por eso es que el proceso penal es concebido de la forma en que se expone en la presentación. Siempre hago la salvedad de que estas definiciones, por supuesto, no son las únicas ni las, digamos, más relevantes o importantes, sino que puede existir definitivamente una cantidad de definiciones de acuerdo a lo que cada uno de los juristas o tratadistas del derecho que escriban sobre la materia, pues expondrán su criterio. De manera que al consultar textos o libros relacionados con el derecho procesal penal o el proceso penal, ustedes van a determinar que existen varias definiciones, pero la mayoría de ellas, pues obviamente siempre se va a referir que el proceso penal lo que busca es el juzgamiento de una persona a quien el Estado, a través del Ministerio Público, como se conoce en Guatemala, en otras legislaciones, el Ministerio Fiscal, etcétera, imputa la comisión de un hecho delictivo. Y esa imputación provoca que la persona a quien se le está endilgando o atribuyendo ese hecho punible va a ser susceptible de ser sometido a un proceso, a una investigación y posteriormente al juzgamiento y sancionados de ser, digamos, encontrado culpable o autor responsable de la comisión de ese tipo penal. De manera que con estas dos definiciones dejamos de manera clara lo que debemos entender por el proceso penal. Como les decía, hemos señalado únicamente estas definiciones, pues en los tratados existen cantidades de definiciones, pero aquí lo más importante es que debemos entender que el proceso penal se desarrolla, el proceso penal nace a la vida jurídica, el proceso penal cobra vigencia
siempre y cuando exista la comisión de un delito de falta y también exista un sujeto a quien se le atribuye la comisión de ese delito. ¿Me están escuchando? Claro. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Afirmativo, licenciado. Gracias, gracias. Les pregunto por acá de que ojalá no tengamos el mismo problema de la sesión anterior. Bien, ¿alguna duda hasta ahorita en relación a la definición del proceso penal? Por mi parte, no, licenciado. Muchas gracias. Bien, entonces, en virtud de que no hay dudas en relación a las definiciones expuestas, hablemos hoy o en este momento de lo que son los fundamentos y características del proceso penal. En cuanto a los fundamentos, al igual que el derecho procesal penal, las leyes, la doctrina y la jurisprudencia son fundamentos que, digamos, son los fundamentos sobre los cuales se sostiene el proceso penal. Es decir, para que un proceso penal pueda nacer a la vida jurídica, tiene que estar debidamente plasmado en la ley. No puede existir un proceso penal fuera de la legalidad. No puede existir un proceso penal si no está debidamente, expresamente señalado en la ley. En este caso, cuando hablamos de ley, dijimos que no solo nos referimos en el caso específico del Código Procesal Penal y Código Penal, sino también fundamentalmente de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, el fundamento del proceso penal, pues lo encontramos en primer lugar en la ley. También encontramos su fundamento en la doctrina y ahí señalamos que la doctrina pues es el conjunto de teorías, de criterios o de, digamos, estudios científicos, jurídicos de varios tratadistas o autores que hacen referencia a lo que es el proceso penal. Digamos, cuando uno consulta a uno o dos autores en relación al proceso penal, se establece pues que ellos plasman en las obras que han escrito sus ideas, sus pensamientos, sus criterios en relación a esta área del derecho. Y también dijimos que en muchos fallos judiciales, en sentencias o en autos, que son los que van debidamente motivados y razonados, se citan muchas veces doctrina. Entonces, por eso es que se dice que la doctrina también es un fundamento del proceso penal. En la sentencia, por ejemplo, emitida por un juez, valga la redundancia de sentencia a un juez o un tribunal de sentencia, al momento de emitir su fallo judicial, pues, aparte de fundamentarse en la ley, se cuenta muchas veces en doctrina, citando autores, dependiendo del tema, de diferentes autores, para fundamentar o motivar su decisión. Igual la jurisprudencia, pues también se cita jurisprudencia en muchas decisiones de los tribunales, citan jurisprudencia para también de una forma evidenciar en la sentencia que ya existen fallos similares o en el mismo sentido en relación al tema que se está resolviendo. Entonces, los fundamentos del proceso penal, resumiendo, pues las leyes, la doctrina y la jurisprudencia. En cuanto a características del proceso penal, pues aparecen aquí varias. Y la primera de ellas se dice que el proceso penal es conjunto de actos regulados por la ley procesal. Ya al inicio decía que el proceso penal se integra, se conforma o se estructura de diferentes actos. Por ejemplo, si el Ministerio Público está realizando una investigación porque hay una denuncia contra una persona a quien se le atribuye un delito de homicidio, pues el Ministerio Público inicia su investigación. Esa investigación implica una serie de actuaciones por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, puede solicitar el Ministerio Público la práctica de una inspección y registro o un allanamiento si debido a su investigación determina que en una residencia determinada
en el interior de la misma se encuentra escondido el imputado. Pues ahí hace la gestión ante el juez contralor de la investigación, solicita al juez una audiencia para plantearle los motivos o razones que tiene para solicitar el allanamiento. El juez analiza, el juez fija audiencia y el juez resuelve y decide si autoriza o no autoriza ese allanamiento. Y por supuesto, el Ministerio Público, como parte de esa investigación, pues puede entrevistar testigos, puede pedir informes, puede pedir la detención del imputado cuando ya tenga elementos para creer que el sindicado ha participado en el hecho delictivo. Todos esos actos, todo ello es un conjunto de actos, pero esos actos no son, digamos, esos actos no pueden ser arbitrarios, esos actos no pueden ser ilegales, sino tienen que estar regulados en la ley. Por ejemplo, si hablamos del allanamiento, sabemos que la Constitución de la República garantiza la inviolabilidad de la vivienda, de manera que la vivienda no se puede violentar si no hay motivos o razones para ello. El artículo 23 de la Constitución, si alguien lo tuviera a la mano, por favor le dé lectura. ¿Qué requisitos exige la Constitución para que se dé un registro o un allanamiento? Artículo 23 de la Constitución Política de Guatemala. Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Muchas gracias. Y ahora veamos el artículo 187 del Código Procesal Penal, que alguien le dé lectura, por favor, para ver la relación que existe entre la Constitución y el Código Procesal Penal en relación al allanamiento. ¿Qué artículo dijo, licenciado? Disculpe. 187. Okay. Inspección y registro, licenciado. Sí, por favor. Dice, cuando fuera necesario inspeccionar lugares, cosas o personas porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y cuando fuere posible se recogerán a conservar los elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó huellas, no produjo efectos materiales, desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Análogamente, se procederá cuando la persona buscada no se halle en el lugar. Se pedirá en el momento de la diligencia al propietario o a quien habite en el lugar donde se efectúa presenciar la inspección o cuando estuviere ausente a su encargado y a falta de este a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero. El acta será firmado por todos los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón. Muchas gracias. Bien, como pueden ver ustedes, para que el Ministerio Público pueda desarrollar un allanamiento, es necesario cumplir con lo que dice la Constitución y el Código Procesal Penal en las disposiciones normativas a que los compañeros le dieron lectura. Entonces ahí vemos que hay un conjunto de actos que está realizando el Ministerio Público y que esos actos tienen que estar enmarcados en la ley. ¿Y qué finalidad o qué se persigue con la realización de esos actos? Pues sencillamente aplicar
la ley penal a casos concretos. Y podemos citar otros ejemplos en cuanto a la investigación que realiza el Ministerio Público. Puede ser que también el Ministerio Público solicite en un momento dado la orden de aprehensión del imputado porque con los medios de investigación que ya cuenta en su poder ha determinado la posible participación, la posible vinculación o intervención del imputado en el delito atribuido. Entonces, todas esas actuaciones, todos esos actos que realiza el Ministerio Público como parte de la persecución penal, que por mandato constitucional le compete, pues están debidamente establecidos y plasmados en la ley. O sea, no puede el Ministerio Público, por ejemplo, realizar un allanamiento sin orden de juez. Sin embargo, la ley en el numeral tercero, en el artículo 190, hace excepciones en las cuales puede incursionarse al interior de una residencia sin necesidad de orden judicial, pero son casos muy excepcionales. Si vemos el artículo 190, el numeral tercero, concretamente dice que no es necesario pedir orden de juez competente para ingresar a una residencia. Sí, dice, si se persigue a una persona para su aprehensión por suponérsele partícipe de un hecho grave. Entonces, el 190 dice, cuando el registro se deba practicar en las dependencias cerradas de una morada o de una casa de negocio, o en recinto habitado, se requerirá orden escrita del juez ante quien penda el procedimiento, o del presidente si se tratare de un tribunal colegiado. Aquí vienen los casos de excepción. Dice, se exceptúa lo dispuesto en el párrafo anterior en los casos siguientes. Es decir, la regla general es que para que el Ministerio Público, con el auxilio de la Policía Nacional, pueda realizar un allanamiento o incursionar en el interior de una residencia, es con orden judicial y observando y cumpliendo los requisitos de la Constitución y del Código Procesal Penal. Sin embargo, como toda norma tiene su excepción, en este caso también el Código Procesal Penal hace excepciones en cuanto que se puede practicar un allanamiento sin orden judicial siempre y cuando concurra una o varias de las excepciones que establece el artículo 190. José Eduardo Díaz. Una consulta, Alex, no sé si me escucha. Sí, le escucho. Y si hay flagrancia en la comisión del delito, sí se puede allanar en ese momento la vivienda, Así es. aunque no fuera en horario hábil. El problema es que el código, por ejemplo, si vemos otra vez el numeral 3 dice, si se persigue a una persona para su aprehensión por suponérsele partícipe de un hecho grave, imaginémonos que casualmente la policía va pasando por un lugar determinado y presencia la comisión de un hecho delictivo. Y la persona, en este caso sindicado, al notar la presencia de la policía para evitar su detención, porque hay delito flagrante, porque la policía lo sorprendió en ese momento cometiendo el hecho delictivo. Pero esa persona, para evitar su aprehensión, se introduce en una residencia. En ese momento, la policía puede ingresar a esa residencia, a sustraer al sindicado y aprenderlo y ponerlo a disposición del juez competente. Lo discutido, lo que decía usted es a cualquier hora, pues realmente la ley, sobre todo el artículo 190 dice por orden judicial, que generalmente el allanamiento debe hacerse por orden escrita de juez, ya, juez competente. Sin embargo, habla de que se puede hacer el allanamiento sin orden de juez. Aquí lo discutido es lo que se discute, y usted tiene razón, si se puede hacer fuera del horario que establece la Constitución o establece el Código Procesal Penal. Pero tenemos que recordar que una de las finalidades del proceso penal es evitar que el hecho produzca consecuencias más graves. De manera que
Si es delito flagrante y la policía debe de detener a esa persona, pues yo soy del criterio de que puede hacerlo sin orden judicial y a la hora en que sorprenda al sindicado cometiendo el hecho delictivo. Heidi, Buenas tardes, licenciado. buenas tardes. Fíjese, licenciado, que yo miro noticias, ¿verdad? Y según sí hacen allanamientos de madrugada también, cuando hay personas que denuncian como que maltrato, por ejemplo, que un caballero le esté maltratando a una dama a Ajá. altas horas de la noche o Por algo así. violencia. Sí, sí hay flagrancia Demasiado escándalo, o inclusive también cuando, por ejemplo, hacen trato con mujeres también, ¿verdad? Ujú. Trato, ¿cómo es que le dicen? Trato de blancas, no sé. Ajá, ajá. Sí, Algo trata de así. personas. También trata de personas, ajá, inclusive aquí en la zona 2 la vez pasada vi en las noticias de que el Ministerio Público actuó a las 2 de la mañana y rescataron a Ajá. 6 mujeres de distintas nacionalidades y entre ellas estaban 2 menores de edad. O sea, sí lo hacen, no Ajá. importando la hora, siempre basándose también en Claro. las excepciones, ¿verdad? Ujú. Sí, en el ejemplo que usted expone, podemos verlo en el artículo cuarto, el numeral cuarto del artículo 190, y dice, cuando voces provenientes de un lugar cerrado, el caso del ejemplo que usted indica, que en el interior de una casa se escuchan voces o alguien está pidiendo auxilio, etcétera, dice, anuncien que ahí se está cometiendo un delito o desde él se pida socorro, ¿verdad? Si llaman a la policía y dicen, mire, y la policía al llegar escucha que los moradores en el interior de la residencia están pidiendo auxilio, socorro, etcétera, debe intervenir, precisamente para evitar un daño mayor. Ariel Esaú. Buenas tardes, Lick. Sí, Buenas tardes. haciendo referencia a lo que hacía mención Heidi, eso se le llama multisectorial, es cuando participan diferentes unidades del sector justicia, Ajá, dígase PDH, PGN, migración, exacto. ENC, a eso se le llama. A Ajá, esto no es que sea un allanamiento como tal, únicamente es el objetivo del medida rescate, cautelar. ¿verdad? Ajá, exacto. ¿Verdad? En este no es necesario que sea un allanamiento porque los allanamientos se sabe y se entiende que son únicamente a partir de las 0600 horas para las 1800 horas, días de 6 de Ujú, la mañana para 6 de la tarde, para que ujú, sea un allanamiento como tal. ajá. Las otras son ya otras cuestiones, ¿verdad, Lee? Medidas de urgencia. Exacto, y recordemos que para las medidas de urgencia no es necesario primero que sea un PNC y aparte que media vez exista un llamado de auxilio, uno puede intervenir y ingresar al domicilio sin tener una orden de allanamiento, Ajá, ¿verdad? ajá. Sí, en Únicamente. efecto. Sí, en efecto. El compañero pues aportaba algo importante. Hay tipos penales en los cuales se dan ese tipo de situaciones en donde intervienen, digamos, diferentes instituciones. Por ejemplo, en la trata de personas, en violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones física, psicológica, económica o sexual, etcétera, que son casos muy especiales. Y ahí se intervienen varias instituciones, pero en los allanamientos, como decía el compañero, en los allanamientos que realiza el Ministerio Público, por la investigación de la comisión de un hecho delictivo, pues generalmente participan solamente el Ministerio Público y la Policía Nacional. En otros delitos, como los que mencionaba, sobre todo cuando está en riesgo la vida, la integridad física de un menor, de una fémina, por los delitos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, pues ahí hay, digamos, todas las instituciones pueden intervenir, como decía el compañero, la Procuraduría General de la Nación, Derechos Humanos, Ministerio Público y otras instituciones, precisamente porque ahí, sobre todo si son menores, pues hay que pensar
lo que tanto internamente como en convenios internacionales, el interés superior del niño o de la niña, etcétera, es lo que se garantiza en ese tipo de circunstancias o situaciones. Bien, entonces esto, pues, digamos, surge a raíz de la primera característica del derecho del proceso penal. También se dice que el proceso penal tiene una función de carácter público. Y es que en efecto, pues ya sabemos que el proceso penal es público, primero porque se genera una relación entre Estado y particular que transgrede la ley penal. Y pues el Estado a través de las instituciones actúa y participa para, ahí sí que mantener el orden social, garantizar la paz, la tranquilidad, etcétera, etcétera. Y luego, pues como tercera característica, dice la existencia de los presupuestos procesales indispensables en todo proceso penal. Aquí definitivamente cuando se habla de los presupuestos procesales se refiere a que para que un proceso penal pueda nacer a la vida jurídica es indispensable la concurrencia de la comisión de un delito o falta, la existencia de un sujeto a quien se le atribuye a la comisión de ese delito, la existencia de una institución que debe investigar ese hecho delictivo y realizar la persecución penal, la existencia de un órgano jurisdiccional que tendrá a su cargo o bajo su responsabilidad el control de esa investigación. Entonces, esos son los presupuestos procesales. Y finalmente, aunque aquí no aparece la característica de que el proceso penal es personalísimo, ¿ya? Al igual que el testamento. Recuerdan ustedes que una característica del testamento es que es personalísimo. Y en cuanto al proceso penal, pues es personalísimo. ¿Por qué? Porque única y exclusivamente a la persona a quien se le atribuye la comisión del hecho punible puede ser sometida a proceso penal. No puede someterse un tercero o un pariente o un familiar del sindicado a proceso penal si no ha participado o intervenido en la comisión de ese hecho delictivo. Entonces, el proceso penal va a juzgar única y exclusivamente a la persona o personas, porque pueden ser varias las que incurran en la comisión del tipo penal, entonces serán juzgadas estas personas. No puede ser juzgada un tercero o, como les decía, un pariente y un familiar del imputado. Y también el imputado no puede sustituir, digamos, si una persona está siendo señalada de la comisión de un delito, pues esa persona tiene que responder ante la ley y ante la justicia. No puede nombrar un mandatario o un representante legal para que en su representación pueda intervenir en ese proceso penal. Por eso es personalísimo también el proceso penal como una cuarta característica que no nos aparece aquí, pero cuando les remitamos anoten ustedes y cuando les enviemos las láminas o las diapositivas, pues ya adicionaremos esa característica. ¿Preguntas o dudas hasta el momento? Bien, si no hay, entonces pasamos a los principios generales del proceso penal. Hay varios, perdón, ¿Me escucha? sí, le escucho. Si usted pudiera repetirla los presupuestos procesales, por favor. Le decía que la existencia de los presupuestos procesales indispensables en todo proceso penal se refiere a que para que el proceso penal pueda materializarse, para que el proceso penal pueda nacer a la vida jurídica y aplicarse o desarrollarse, es necesario que exista la comisión de un delito o falta, que exista un órgano eh, persecutor, o en este caso un ministerio público para investigar, que exista un juez para juzgar, que exista un abogado defensor para que defienda los derechos e intereses del imputado, que exista el imputado, etcétera, etcétera. Esos son los presupuestos procesales. ¿Queda claro? Licenciado.
Bien, hablando de principios que conforman o que integran el proceso penal, se habla del principio de equilibrio, que podemos encontrarlo en el artículo 4 de la Constitución de la República y 21 del Código Procesal Penal. Y, digamos, básicamente, este principio de equilibrio se refiere a que debe, digamos, existir, digamos, cuando se habla del principio de equilibrio, se hace referencia a que el Estado, digamos, debe de concentrar recursos y esfuerzos en la persecución penal y su respectiva sanción, ¿ya? Es decir, tratando de, digamos, haciendo uso del poder punitivo que tiene el Estado, pues debe de, en este caso, para investigar y para sancionar el delito cometido, pues el Estado tendrá que concentrar recursos y esfuerzos para una, digamos, persecución penal a través del Ministerio Público, por un lado. Pero también, por otro lado, el Estado debe garantizar o hacer también esfuerzos y concentrar tiempo, esfuerzos y recursos para, digamos, establecer, determinar las causas que generan el delito, ¿ya? Por eso que debe existir un equilibrio entre la comisión del hecho delictivo y las causas que originan la comisión de ese hecho delictivo. Es decir, también el Estado aquí debe asumir un compromiso de prevención del delito, ¿ya? Que es muchas veces más efectivo tratar de prevenir el delito que luego ya actuar con posterioridad a la comisión del hecho delictivo. También, digamos, por eso es que se dice que el proceso penal guarda equilibrio, porque por un lado, el Estado, digamos, eroga recursos, tiempo y esfuerzo para combatir el hecho delictivo o la delincuencia. Pero por otro lado, también el Estado debe de hacer esfuerzos y proveer recursos y medios a las instituciones para que se establezcan qué es lo que origina, las causas que originan la comisión del delito o la criminalidad. Entonces debe existir un equilibrio entre ambas situaciones. En cuanto al principio de celeridad, el principio de celeridad, pues podemos también verlo en el artículo 6, 9 de la Constitución de la República y 87 del Código Procesal Penal. Y el principio de celeridad lo que implica es que dentro del desarrollo del proceso penal, todas las diligencias, todas las resoluciones y todos los actos que se desarrollan en ese proceso penal deben ser lo más inmediatos, lo más rápido posible, ¿ya? El principio de celeridad se refiere a la prontitud, a la rapidez con que se debe actuar dentro del proceso penal. En otras palabras, todas las acciones, actos y diligencias dentro del proceso penal deben practicarse, diligenciarse inmediatamente, en el acto o lo más pronto posible. Es decir, si volvemos al ejemplo de allanamiento, el Ministerio Público está haciendo una investigación y es urgente realizar un allanamiento, lo debe pedir lo más inmediato o rápido al juez. Y el juez debe resolver inmediatamente y autorizar o no, o denegar ese allanamiento. Porque si se solicita un allanamiento y se practica a los 15 días, a los 20 días o al mes, ya no tiene sentido porque muchas veces, como dicen, el peligro de una investigación está en el tiempo. Si un acto o una diligencia como parte de la investigación no se hace de manera pronta, oportuna, pues es posible que se pierda evidencia, se contamine evidencia, ya no se logre el objetivo eficaz de una investigación. Por eso es que el proceso penal debe ser, digamos, en el desarrollo del proceso penal,
todas las decisiones, todas las actuaciones, tanto del Ministerio Público como de los jueces, debe ser inmediata. Se pide la orden de aprehensión de una persona, pues el juez debe resolver y autorizarla o denegarla también inmediatamente. Digamos, si existe demasiado tiempo, puede ser que el imputado se entere, se dé a la fuga, se sustraiga de la responsabilidad penal, se vaya del país, cualquier cosa puede ocurrir para evitar que él pueda ser sometido a ese proceso penal. Alicia, sí, diga. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Cuando usted se refiere a que tiene que ser prontas las actuaciones dentro del proceso penal, ¿se refiere en sí a cuando ya se lleva el proceso penal o inicia desde el momento que se toma la denuncia? Desde el inicio, digamos, si una persona que es víctima de la comisión de un hecho delictivo, inmediatamente debe presentar la denuncia para que el Ministerio Público empiece a investigar y que esa investigación también sea lo más pronto posible para lograr, digamos, la mayor parte de información efectiva o recabar los medios de investigación útiles, necesarios y pertinentes para fortalecer ese proceso penal. Le comento esto, licenciado, porque yo tengo conocimiento de un caso de la violación de una niña. Ajá. Pero esto se suscitó más que todo, por decirlo así, en meses atrás. Y también está la situación en que se dice que tiene que ser un hecho reciente, por ejemplo. Y la otra situación es de que, aunque se ha hecho la denuncia, todavía no ha llegado digamos, a las instituciones que van a seguir con la investigación, porque la denuncia no ha llegado todavía donde corresponde. Entonces, ahí es donde veo yo que se da como que cierto atraso para poder llevar el proceso, y yo siento que es un delito grave, se debería perseguir ya. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué pasa esto? Y siendo una menor de edad. Ajá. Bueno, ahí es donde, digamos, este principio pues debe tener una aplicación. Si hay una violación con sobre todo una menor de edad, pues inmediatamente denunciar, inmediatamente debe ser practicado el informe médico forense para determinar si en efecto hubo violación o no hubo, si hubo rasgaduras, si la misma es reciente, es antigua, etcétera, etcétera. Ver los indicios que deja el violador al tener el acceso carnal con la víctima. Generalmente hay, digamos, quedan cabellos en la parte púbica de la víctima, puede quedar también residuos de semen, puede quedar otro tipo de líquido, que en un momento dado, si se, digamos, si se obtienen, recolectan inmediatamente esos indicios, pues pueden ser en un momento dado, luego del análisis de laboratorio respectivo, puede ser una prueba más adelante en contra del imputado. Entrevistar a la víctima, así, digamos, darle una asistencia inmediata, no solo médica, sino también psicológica. Digamos, ahí, digamos, hay una intervención de diferentes profesionales para asistir a la víctima. Sobre todo si es una menor de edad, pues hay que inmediatamente, como les decía, llevarla en este caso, si es posible, al Ministerio Público. Hoy en día, pues el Ministerio Público cuenta con, digamos, para este tipo de delitos, un equipo multidisciplinario que puede ser la víctima atendida inmediatamente por un psicólogo, por un médico forense, por un médico internista, por una trabajadora social, por un psiquiatra, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de actuaciones deben ser inmediatas. Y como usted dice, imagínense que la víctima sufrió de violación y no se le hizo el examen médico forense en ese momento u horas después, sino que pasan 5, 15, 20 días, pues eso obviamente la exploración va a existir y el médico forense va a determinar que en efecto hay desfloración. Determinar si fue reciente o antigua, eso ya es otro tema y es otro problema. Por eso es que debe hacerse lo más inmediato posible. Y como le digo,
lograr porque imagínense muchas veces cuando una persona es víctima de delito de violación, sea menor o mayor de edad, muchas veces si no se hace la evaluación médico forense inmediatamente y se recolectan otros indicios, pues imagínense que la víctima, debido a esa violación, pues luego de la misma se baña, y entonces eso puede generar la pérdida de algunos indicios. Bueno, hay tantas circunstancias que pueden generarse y provocar que una investigación en este tipo de delitos no sea la eficiente. Sí, porque pareciera como que es difícil de demostrar. O sea, el forense creo que ya estableció que sí hubo violación, Ajá, pero pareciera difícil demostrar la culpabilidad de la persona por ser un hecho que ya exacto. se llevó hace varios días. Sí, Y la otra realmente, situación es que va lento el proceso y creo que han acudido incluso a derechos humanos para que por favor les ayuden a que le den pronta resolución a la denuncia, pero ajá, no se ha logrado. Entonces, a mí realmente sí me indigna porque estamos hablando de una menor de edad y ujú, que ujú. este proceso sea así, que no lleguen las denuncias cuando tienen que llegar a tiempo a cada dependencia que tiene que ver eso, sí, la verdad me Ujú, gustaría ayudarlos, ¿verdad? claro. No, y definitivamente lo que hay que hacer en este tipo de situaciones es ir, dependiendo la fiscalía en donde se encuentre, pues ahí sí que exigir que se haga valer la justicia y si hay atraso, no hay diligenciamiento del proceso o de la investigación, pues acudir a las instancias correspondientes a denunciar que el proceso o la investigación no está siendo efectiva, que no se está dando la importancia al tipo penal, a la víctima, etcétera, para que pueda agilizarse la investigación. Entonces, a eso, digamos, por eso les decía yo que uno de los enemigos más grandes de una efectiva investigación es el tiempo. Si las diligencias o actuaciones no se realizan en el tiempo preciso, oportuno, pues puede dar lugar a que esa investigación no tenga el éxito o el resultado que se espera. Gracias, Lick. Para servirle. Bien, el principio de sencillez, que también lo encontramos en el artículo 86, 297, 299 del Código Procesal Penal. ¿Y en qué consiste este principio? Pues básicamente en que en el proceso penal, Heidi dice, si ya pasó tiempo después de la violación, no puede el médico forense determinar la prueba. Sí, el médico forense sí puede hacerlo. Digamos, el médico forense al evaluar a la víctima va a determinar si hubo o no exploración, ¿ya? Si esa exploración es reciente o es antigua, me refiero a si ya es de varios meses o años. O sea, el médico forense sí va a determinar que hay exploración. Determinar que hubo o no violación en un momento dado por el tiempo puede también darse ese problema. Porque, como les decía, el médico forense lo que va a determinar es que hay exploración. Que si fue voluntariamente o fue en contra de la voluntad de la víctima, eso no lo puede determinar el médico forense, porque él no estuvo presente al momento de la consumación del delito. Quien únicamente va a decir eso es la víctima, ¿ya? La persona que sufrió esa agresión sexual es la que va a decir, digamos, el médico forense lo que va a determinar es que hubo violación, y eso va a fortalecer lo manifestado por la víctima. Es decir, la víctima al ser entrevistada o al declarar va a decir, sí, yo fui objeto de violación y eso lo pruebo o se prueba con el informe médico forense. Es difícil realmente a veces probar el delito de violación en cuanto a que generalmente en este tipo de delitos nunca hay testigos presenciales o al menos que casualmente en el lugar del hecho hayan cámaras y que graben los hechos, pues podría ser eso. Y como les decía, puede probarse no solo con la declaración de la víctima, con el dictamen médico forense,
sino también, imaginémonos que al momento de hacerle el examen médico forense a la víctima, todavía hay resabios de semen, pues ese semen puede ser sometido a un examen de ADN y cotejarlo con la sangre del indicado. Y si digamos, se logra establecer que en efecto el semen que he encontrado en la víctima corresponde al victimario, pues esa es una prueba más de que en efecto hubo violación y él fue el autor. O que existan cabellos, o que al momento del hecho la víctima oponga resistencia y como consecuencia de ello le aruña la cara, las manos al victimario, y en las uñas de la víctima pueden quedar residuos digamos, de la piel del victimario y hacer el raspado de uñas correspondiente y mandarlo al laboratorio para determinar si los residuos de piel son del victimario, pues también sería una prueba más. O sea, todo va a depender de la efectividad de la investigación que se haga. No sé si eso satisface la pregunta de la compañera que preguntó. Jennifer. Buenas noches, licenciado. Fíjese que no me quedó muy claro el principio de sencillez. No lo entendí ese, perdónele. Y no es que no hemos explicado, no lo hemos explicado. Ah, ok. Muchas gracias. Es que a raíz de las preguntas que las compañeros formularon, pues ya no lo expliqué para darle respuesta a las preguntas. Ah, ok. Bien, Gracias. el principio de sencillez básicamente lo que persigue es que dentro del proceso penal, las diligencias, las actuaciones, los actos, tanto del Ministerio Público como de los jueces, debe ser lo más práctico, lo más sencillo, lo más simple posible. Es decir, que lo que se pretende es que, digamos, no exigir mayores formalidades, no ser rigurosos en ciertas diligencias o actuaciones que la ley, o exigir requisitos que la ley no contempla, ¿ya? Sino por eso el proceso penal debe ser sencillo, debe ser accesible al ciudadano, a la víctima, a las partes, no exigirles formalidades que no están establecidas en la ley, como por ejemplo, una persona es víctima de un hecho delictivo y presenta una denuncia y puede hacer que se le exija que esa denuncia debe ir firmada por un abogado. La ley no exige que una denuncia sea auxiliada o firmada por un abogado, sino basta la denuncia que presente la víctima y eso es suficiente para que se inicie la investigación. También la ley no exige que la denuncia tenga que ser en un papel, papel español o papel de determinada, digamos, un papel especial, no. Y que la denuncia, si bien es cierto, la ley establece que la denuncia debe cumplirse con algunos requisitos, como lo establece el artículo 299. El artículo 299 establece qué requisitos debe observarse al presentarse una denuncia. Sin embargo, no debe exigirse más allá de esos requisitos que establece el Código Procesal Penal. Es decir, cuando se dice que el proceso penal debe ser sencillo, pues incluso hoy en día podemos ver que hay muchas diligencias que se solicitan verbalmente, oralmente, no es necesario hacerla por escrito. También hoy en día el proceso penal permite que una persona pueda ser notificada por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, etcétera. Eso pues permite establecer no solo la celeridad, sino también la sencillez con que se pretende citar o notificar a una persona dentro de un proceso penal. Entonces la sencillez, la idea que nos da es que el proceso penal debe ser sencillo. No debe estar, digamos, no debe ser riguroso, no debe ser extremadamente formalista. Es decir, por supuesto, la característica de sencillez tampoco quiere decir que se dejen de cumplir o de observar
los requisitos que la ley establece. ¿Ya? Hay que cumplir los requisitos que la ley establece, pero no exigir más allá de lo que la misma ley exige. Entonces, la sencillez del proceso penal es precisamente eso, que todos los actos, las acciones, diligencias que se desarrollen dentro del proceso penal deben ser simples, sencillos, prácticos, sin mayores formalismos, ¿ya? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, una persona puede, si es víctima de un delito, puede llegar al Ministerio Público con el fiscal que está investigando y decirle, mire, yo quiero que usted me escuche a mis testigos ABC y aquí está la dirección donde pueden ser citados. No necesariamente tiene que presentar un escrito para que se le escuchen sus testigos, etcétera, etcétera. No sé si eso ya le queda claro. Sí, licenciado, muchas gracias. Bien, luego se habla también de el principio de eficacia. El principio de eficacia lo que implica es que lo que se pretende con este principio es que el sistema de justicia penal sea eficaz, sea efectivo, sea oportuno. Es decir, que para que el proceso penal sea efectivo realmente, es necesario que las instituciones encargadas del sector justicia en materia penal, entiéndase Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil, INASIF, Defensa Pública, etcétera, deben concentrar recursos, tiempo y esfuerzo en la investigación de hechos delictivos graves o de trascendencia. ¿Ya? Es decir, en aquellos delitos graves y que son, digamos, en donde el bien jurídico tutelado esté gravemente comprometido, pues todas esas instituciones a que yo hice referencia deben de coordinar de manera efectiva cada uno su función, respetando su independencia, por supuesto, pero debe existir una coordinación que permita que el sistema de justicia penal realmente sea efectivo. ¿Ya? Y pues, y para ello, pues obviamente cada institución con sus recursos debe aportarlos. Y como les decía, esto de que exista una buena coordinación entre instituciones no significa la invasión en su independencia o en su autonomía. Lo que mantienen su independencia, su autonomía, lo único es que hay que coordinar adecuadamente para lograr que el sistema de justicia penal sea efectivo, responda a los intereses de las partes y que las partes se sientan debidamente tuteladas y protegidas por ese sistema y que pues sientan sobre todo la confianza y la certeza jurídica de que se está actuando de conformidad con la ley. Entonces, y también, digamos, para que un sistema de justicia penal sea efectivo hay que priorizar, porque no es igual investigar un delito de secuestro que investigar un delito, un hurto de una bicicleta, por ejemplo. Esto no significa de que uno esté desmeritando la comisión del delito de hurto por una bicicleta, pero definitivamente no puede investigarse de manera igual un secuestro que un hurto de una bicicleta, de una gallina o de cualquier otro objeto. Por supuesto que hay que investigarlo, pero la investigación va a ser distinta por el tipo penal, ¿ya? Porque, como les decía, no es, digamos, igual investigar un secuestro, un asesinato o, digamos, un femicidio que una amenaza, una coacción, etcétera. Por supuesto que la víctima de una amenaza, de una atención para esa persona, ese delito es grave y debe ser investigado, y por supuesto que hay que investigarlo, pero la investigación no va a ser en la misma tonalidad, con los mismos esfuerzos, con los mismos recursos que el delito de coacción o amenaza. O sea, eso se llama que hay que priorizar, es decir, que hay que darle importancia a un delito grave que
a un delito menos grave. Eso no significa de que no se vaya a investigar el delito menos grave. Por supuesto que hay que investigarlo, porque no puede quedar impune, porque digamos, la víctima de una coacción, pues para esa persona ese delito pues es importante, es el delito grave, ¿verdad? Pero por supuesto los recursos de las instituciones que se van a utilizar para investigar un secuestro o una coacción no van a ser idénticos o iguales. Entonces, también eso permite que un sistema de justicia penal sea eficaz, efectivo, etc. En cuanto al delito de favor rei o indubio pro reo, que básicamente acá se refiere a que el delito cuando dentro del proceso, es decir, dentro del proceso penal, cuando exista duda sobre la participación penal del sindicado en el hecho delictivo imputado, pues se debe resolver a su favor. Es decir, el principio de favor rei o indubio por reo o en favor del reo significa que tanto el Ministerio Público actuando de manera objetiva e imparcial, así como los jueces, en caso de duda, que no se tenga certeza de la intervención del imputado en el hecho delictivo, pues debe resolverse a favor de él. Eso es, por eso, favor rei o en favor del reo. Sí, alguien levantó la mano. Bien. El de favor libertatis o en favor de la libertad. Este principio básicamente se refiere que acá cuando se habla de el principio de favor libertatis o en favor de la libertad, significa que dentro del proceso penal debe tener prioridad la libertad del sindicado. Y que es la regla general. Es decir, dentro del proceso penal, la regla general debe ser la libertad del imputado. Y en casos excepcionales, limitar esa libertad, restringir o coartar esa libertad. Es decir, que en un proceso penal debe dársele importancia a que en tanto la investigación continúa y si el delito lo permite, ordenar la libertad del imputado a través de una medida sustitutiva y no privarlo de la libertad, salvo que el delito no permita que se le otorguen medidas sustitutivas. Entonces, a eso se refiere el principio de libertad. Es decir, que la libertad debe restringirse en casos estrictamente necesarios y establecidos en la ley. Y cuando no sea necesario privar de la libertad al sindicado, pues debe darse libertad. Es decir, que si no hay indicios racionales que lo incriminen o lo relacionen con el delito imputado, pues debe darse libertad. Y solo debe restringirse la misma en caso existan indicios racionales de su participación o se trate de un delito grave que la ley no permita otorgar una medida sustitutiva, que vamos a ver más adelante lo relativo a las medidas sustitutivas, a la privación de libertad, etcétera, etcétera. El principio de oficialidad. El principio de oficialidad consiste más que todo en la función política del Estado. Por eso se llama de oficialidad. Y decía que este principio hace referencia en la función política del Estado de investigar los delitos y castigar los mismos a través de los órganos competentes. ¿Ya? Aquí, pues, eso se habla de oficialidad porque interviene el Estado, participa el Estado como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo. Y que ese hecho delictivo no quede impune, no quede sin investigar. Y por supuesto, entonces el Estado, haciendo uso de sus facultades punitivas, debe investigar ese hecho delictivo a través del Ministerio Público y debe sancionar a través de un órgano jurisdiccional. Entonces, luego encontramos el principio acusatorio. En el principio acusatorio, más que todo, se permite y asegura a las partes en el proceso penal igualdad de oportunidades
para ser escuchados, para presentar pruebas, para presentar alegatos y recursos que la ley establece. Es decir, que el principio de acusatorio básicamente lo que persigue o lo que pretende es que exista una acusación por parte o una sindicación, una acusación por parte del Ministerio Público contra una persona, para que, digamos, pueda ese proceso penal nacer a la vida jurídica. Por eso se llama principio acusatorio, porque existe una imputación, existe una sindicación por parte del Ministerio Público contra una persona por haber cometido un hecho delictivo. Y por eso también se llama principio acusatorio, porque pues obviamente va a existir una acusación por parte del ente responsable de la persecución penal contra una persona. Y finalmente el principio de concordia, que básicamente este principio lo que busca es que exista realmente una, podríamos decir, este principio permite que en determinados delitos las partes solucionen ese conflicto penal de manera cordial, de manera civilizada, de manera voluntaria y dentro del marco legal. Es decir, la finalidad de este principio es evitar la prosecución de un proceso penal. Es decir, evitar en aquellos delitos en los que las partes concilien, lleguen a un acuerdo, pues se hace innecesario continuar el proceso penal. ¿Por qué? Porque ya las partes llegaron a un arreglo y se dieron por satisfechas en la satisfacción de sus derechos e intereses. Y pues, si no hay ninguna pregunta, dejamos hasta ahí y seguimos el día jueves con este tema. Y pues sí, Giancarlo. Buenas noches, licenciado. Perdone, en caso de que haya un acuerdo, acá en el caso de Concordia, ya que esto sería prácticamente de palabras, pero en la persona, en caso de que no se podía echar para atrás, por así decirlo, en el futuro. No, porque digamos, precisamente la víctima tiene que garantizarse de que en efecto la persona sí le cumplió. Por ejemplo, un delito de lesiones culposas por accidente de tránsito. Si la persona le pagó la reparación del carro, le pagó su tratamiento médico y otras situaciones, pues tiene que, digamos, que no sea una promesa, sino que en efecto haya recibido ya el pago o la indemnización del daño y perjuicio causado. Entonces ya con fundamento en eso, entonces ya suscriben un acta, etcétera, en donde se plasme todo. Porque si le promete nada más, Claro, se manda. entonces no tendría sentido, no podría, pues porque, como usted dice, hay posibilidades de que no le cumpla. Al menos que lo que se podría hacer, que en esa acta se establezca una cláusula y se diga que en caso de incumplimiento, pues ese va a ser un título ejecutivo que pueda hacerse valer ya no penalmente, sino en la vía civil para la indemnización de daños y perjuicios. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Para servirle. Bien, compañeros, entonces damos por concluida nuestra clase de esta noche y continuamos el día jueves, primero Dios, con lo relativo al proceso penal. Lastimosamente no pudimos agotar el tema, dejamos pendiente 2 o 3 puntitos, pero debido a que tengo que iniciar clases en la... Sí, Heidi, díganme. En la Ay, otra licenciado, sección. disculpe, es que fíjese que no tuve interrupción cuando explicó el principio de equilibrio, que fue el primero, no me Bueno, estaba lo entendiendo. vamos a reiterar el día que conocemos el día jueves. Sin embargo, yo le decía que existe el